Ejemplo del reglamento interno del trabajo. Tenemos como ejemplo el reglamento interno del trabajo de la compañía La Fabril S.A., en donde en su introducción menciona el objetivo general y el objetivo del reglamento con el fin de que los trabajadores tengan conocimiento sobre el reglamento que maneja la empresa. En el segundo punto tenemos los requisitos para ser trabajador de la empresa, en donde se presentan aquellos papeles que los aspirantes deben presentar a la empresa para formar parte de la compañía, donde uno de ellos debe ser mayor de edad y poseer un certificado de solvencia moral. En el capítulo 3 tenemos que la empresa divide a los trabajadores en 3 clases. Estables son aquellos trabajadores que tienen un contrato permanente. En el 2 tenemos eventuales, son aquellos que son contratados por ocasión o temporada. Y en el 3 tenemos a prueba, son aquellos trabajadores que están a prueba para ver si van a ser contratados o no. Cabe recalcar que este periodo de prueba no debe exceder más de 90 días. En el capítulo 4 tenemos las jornadas y horarios de trabajo. En este se presenta que los empleados administrativos tienen un horario de 8 a 5 de la tarde y con un receso del mediodía para el almuerzo que consta entre 2:30 y 2:30. Por la condición y naturaleza de la empresa, los trabajadores del área de producción debido a que no se puede suspender la producción, existen turnos de jornadas diurnas y nocturnas. En el caso de que tengan horas extras o suplementarias, este se pagará en su sueldo mensual o a más tardar en el siguiente salario mensual. En capítulo 5 tenemos el control del tiempo. En la empresa efectúa un sistema computarizado de control de asistencia de permanencia en donde dispone una credencial para poder llevar un control exhaustivo del horario de trabajo de sus trabajadores. En el capítulo 6 tenemos las remuneraciones. Estas serán mensuales y serán pagadas con anticipos quincenales. Además también se hará mediante depósito a cuentas de ahorro o corrientes. Y también la empresa podrá movilizar a sus trabajadores en distintos ámbitos sin que llevar un control exhaustivo del horario de trabajo de sus trabajadores. En el capítulo 6 tenemos las remuneraciones. Estas serán mensuales y serán pagadas con anticipos quincenales. Además también se hará mediante depósito a cuentas de ahorro o corrientes. Y también la empresa podrá movilizar a sus trabajadores en distintos ámbitos sin que ello signifique que es un cambio de ocupación ni despido intempestivo. En el capítulo 7 tenemos las vacaciones, en donde menciona que se respetarán las vacaciones de acuerdo a lo dispuesto del Código del Trabajo y a fin de que no se interrumpan las labores de la empresa, se hará un calendario anual de las vacaciones para todos los trabajadores. Y la empresa también podrá posponer las trabajadoras de los trabajadores que no pueden faltar de forma conveniente y escalonada para que no se interrumpan los trabajadores regulares de la compañía. Además de que se traten las labores técnicas o de confianza que suelen ser difíciles de reemplazar al trabajador por poco tiempo. Y
Cabe recalcar que el trabajador no podrá hacer uso de sus vacaciones hasta por 3 años consecutivos a fin de acumularlas para el cuarto año, de conformidad al artículo 75 del Código del Trabajo. En el capítulo 8 tenemos los permisos, donde la empresa establece que se podrá establecer a los trabajadores permisos dependiendo de su clase, con sueldos si van a ser atendidos por médicos del IES o van a realizar el sufragio. Este no podrá excederse de 4 horas, o cuando el trabajador obtenga una beca de estudios en el extranjero, o 4, cuando deba ausentarse para realizar diligencias propias de la empresa. 5, en caso de un fallecimiento o cónyuge por afinidad. 6, cuando los trabajadores fueren llamados a realizar servicio militar obligatorio. 7, cuando tengan que ausentarse por realizar actividades relacionadas al nacimiento de un hijo. Sin sueldo, son concedidos a juicio del empleador por causas debidamente justificadas por el trabajador, como son asuntos personales o familiares relacionados con la calamidad doméstica. Cabe recalcar que los permisos, en general remunerados o no, deben ser solicitados por los trabajadores mediante un formulario denominado autorización para permisos, y deben ser emitidos al Departamento de Recursos Humanos a más tardar en 72 horas posteriores a su inasistencia. Capítulo 7. Las vacaciones. La empresa concederá las vacaciones a sus trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo. Además de que el trabajador no podrá hacer uso de sus vacaciones hasta por 3 años consecutivos, con el fin de acumularlas para el cuarto año. Capítulo 8. De los permisos. La empresa podrá autorizar a sus trabajadores a ausentarse temporalmente a sus puestos de trabajo. Dentro de estos tenemos diferentes clases de permisos. El de sueldo, el que los trabajadores son solicitados para el sufragio de las elecciones populares, permiso que no podrá exceder de 4 horas. Además de cuando el trabajador obtenga una beca para estudios en lo extranjero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, número 27 del Código de Trabajo, cuando tenga que ausentarse para realizar diligencias propias de la empresa debidamente autorizadas. Capítulo 9. Obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tienen distintas obligaciones, como por ejemplo, desempeñar sus actividades con intensidad, cuidado y esmero. Deben cumplir las labores que les sean asignadas por la empresa. Deben tener una buena conducta en los lugares y en las horas de trabajo, y en general durante su permanencia dentro de la compañía. Además de cumplir con las disposiciones de carácter higiénico y otras medidas preventivas de salud que fueron establecidas por la compañía. Capítulo 10. Prohibiciones de los trabajadores. A los trabajadores se les prohíbe lo siguiente: suspender las labores y abandonar un sitio de trabajo sin autorización del jefe inmediato, aun para dirigirse a otra sección, planta o dependencia de la empresa, a menos que cumpla con una comisión. Tanto más grave sea esa falta si lo hace con destino a un bar u otra parte que no existe relación con sus labores. Además, encarga a otra persona la realización del trabajo que se le ha asignado, salvo que lo haga con el consentimiento expreso del jefe inmediato y o gerente o director del área. Además de introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes y o consumirlos durante la jornada de trabajo. Por ende, también el portar armas de cualquier clase en los distintos recintos de la empresa o en los transportes, salvo el caso de su actividad lo exija, caso en el cual portará la debida autorización. Capítulo 11. Los vendedores. Según el artículo 37, el agente vendedor intervendrá con los clientes en ventas, cobros,
promesas de ventas o depósitos de bienes y mercaderías de acuerdo a los precios y demás condiciones establecidas por el empleador. Además, en el artículo 38, el empleador se reserva el derecho de decidir los artículos que deben entregar al vendedor o al cliente por cuenta y riesgo del vendedor, para que cumpla con esta finalidad, y el vendedor se constituye personal y responsable por el valor de los objetos de comercio entregados de forma directa al cliente o mercado por cuenta y bajo responsabilidad del vendedor. Capítulo 12. Guardias de seguridad. Los guardias de seguridad tendrán un horario especial y establecido a la vigilancia constante y resguardo de la seguridad de los bienes de la empresa, así como la observación del orden, en donde estos controlarán al personal que abandona sus labores y a toda persona que entra y sale de la empresa. Debe mostrar cortesía y buenos modales con las personas que soliciten ingresar a la empresa, además de usar correctamente sus uniformes otorgados por esta, así como la implementación de armas y pitos y demás implementos que se requieran para las labores de guardia durante su turno de trabajo. Capítulo 13. Las sanciones. Los jefes inmediatos y o supervisores de los trabajadores reportarán a los gerentes o directores de área las faltas cometidas por los trabajadores, para estos a su vez poner en conocimiento a la gerencia o recursos humanos. Según el artículo 42, las únicas personas autorizadas para aplicar las sanciones establecidas en el presente reglamento son presidente, gerente general y el director de desarrollo organizacional. Consecuentemente, cuando se produzca una infracción que no fuese presenciada por alguno de los funcionarios requeridos, la persona que tenga el conocimiento de ello deberá reportarlo dicha falta al gerente o director de área. En el artículo 45, las faltas leves serán sancionadas con amonestaciones escritas y o sanciones con una multa que en ningún caso puede exceder el 10% de la remuneración del trabajador. Además, en el artículo 46, toda sanción de falta leve será comunicada al trabajador por escrito con una copia al Departamento de Recursos Humanos y se considerará pertinente a las autoridades de trabajo competentes. Capítulo 14. Disposiciones generales. En el artículo 54, los trabajadores de la empresa tienen la obligación de entregar las herramientas de trabajo después de su jornada laboral a la persona o departamento encargado de llevar el control de estos. Además, en el artículo 55, se entenderá que el trabajador ha devuelto las herramientas en un buen estado y si el encargado no hiciese constar daños o novedades en su parte diaria dentro de las 24 horas. Capítulo 15. Disposiciones generales. En el artículo 64, la compañía podrá reglamentar otros aspectos de la relación laboral y otros servicios específicos dictados por las disposiciones correspondientes, las que no podrán oponerse a las leyes laborales ni a las normas del presente reglamento interno. Artículo 65. El presente reglamento interno de trabajo de la Fabril S.A. estará en vigencia desde la fecha de su revisión, según la Dirección de Trabajo. Artículo 66. El presente reglamento tiene una duración permanente y no podrá ser modificado de acuerdo al artículo 64 del Código de Trabajo.